Amigos, nos encontramos con el internacionalista Fabián Bayas para analizar, comentar y encontrar respuestas en torno pues, a la crisis venezolana y particularmente, creo yo, a la posición que le toca asumir al gobierno peruano. Y el presidente Pedro Pablo Kuczynski reiteró ayer lo que nos dijo en entrevista exclusiva en TV Perú esta semana sobre su posición de empujar la opción de activar la Carta Democrática de la OEA, que pondría bajo una presión importante a el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, bueno, la tensión no cesa en el hermano país. Mientras tanto, los presidentes pues se van a reunir en Cartagena para ver cuáles son las opciones. Fabián, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué se puede esperar de la reunión en Cartagena? Primero, el viento sopla efectivamente a que la apuesta de Kuczynski pueda tener o llegar a buen final. A ver, hay que explicar un poquito lo que es la cumbre iberoamericana, ¿no? Que es una cumbre que hace desde 1991, trata de unir a aquellos países que dominan el lengua español o portugués en la región para poder cooperar. Esta es una cumbre que ya hace más o menos una década los países bolivarianos, llamando Venezuela, llamado Cuba mismo, aunque ahora va a mandar a su canciller en una forma extraordinaria, países como Bolivia, países como Nicaragua no participan, porque tienen una crítica con respecto a las cumbres. Entonces va a ser un escenario bastante positivo para cualquier tipo de este tipo de iniciativas de aplicación de la Carta Democrática, porque va a encontrar un ambiente en el cual no va a haber en forma importante de jefe de Estados una resistencia. Entonces vamos a decir que hay un ambiente positivo para poder tener recepción a este tipo de iniciativas. ¿Alcanzan los votos? Lo comentábamos ayer con Luis González Posada, contábamos votos a ver si es que alcanzarían. ¿Dónde está, digamos, hacia el cuadrante, la brújula política? Correcto. Hay que aclarar una cosa que se podemos confundir. Esto no puede ser aprobado en la cumbre iberoamericana, tiene que ser aprobado en la OEA, que ese es otro escenario. Esto es una fase exploratoria, conversatoria, no va a ser ningún acuerdo formal. Digamos. Correcto. Entonces, en la OEA, allí la política general, desde su constitución, es que cada país es un voto. En otras palabras, un país muy pequeño, como puede ser un país caribeño, claro, pesa lo mismo que Estados Unidos, que es un voto también. Entonces, no hay una diferenciación de poder en general, un voto es un voto. Y la influencia de Venezuela en muchos pequeños países caribeños con respecto pues, al petróleo ha sido más que... Correcto. Si bien es cierto que en los últimos años esta influencia ha disminuido, por la razón que ya no puede regalar petróleo, por la misma situación económica, todavía tiene un grupo de pequeños países que sí van a apostar por él, además de los clásicos países denominados bolivarianos. Estamos hablando de Bolivia mismo, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Nicaragua y también de Cuba. Entonces, ahí hay un bloque más los países pequeños, que yo creo que esos países pequeños van a hacer la diferencia en una votación para poder decir que se puede aplicar la Carta Democrática. Se debe estar conversando con ellos, debe haber algún tipo de instancias. Yo creo que sí, pero aún así, cuando no se aplica a nivel de consensualmente, hay problemas al momento de su aplicación, porque se politiza inmediatamente. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica la Carta Democrática en este caso? ¿Qué tipo de restricciones son las que se le aplicarían al gobierno de Maduro? Recordemos las aplicaciones anteriores a la Carta Democrática que ha habido, inclusive en la experiencia peruana durante el gobierno de Fujimori a raíz del año 2000, ¿no? En primer lugar, luego de su aprobación de la aplicación de la Carta Democrática, va una misión justamente a tratar de establecer un diálogo y una solución política. En el caso de Venezuela es bastante difícil en estos momentos que el problema sea solamente arreglado por actores nacionales. Ha llegado un momento, la polarización política, tanto en Venezuela, que es muy difícil que simplemente por la voluntad, inclusive con la imagen muy bien utilizada por parte de Maduro, del mismo Papa, para poder caer un escenario de diálogo. Este domingo que estaba pactado el diálogo no ocurre nada. Yo creo que la oposición, si bien es cierto, ha cometido un error tremendo, porque la parte de la mesa de la Unidad Democrática ha aceptado el diálogo y por otra parte líderes muy connotados como el gobernador de Miranda, el señor Enrique Capriles, ha dicho que no va a ir, y muchos congresistas... Es que, cuando uno conversa con Capriles, que he tenido la oportunidad, ya un poco lo que ellos dicen, incluso él es crítico, por ejemplo, de la
coyuntura que llevó a Leopoldo López a la cárcel, ¿no? O sea, es crítico sin ser frontalmente, pues, digamos, sin irse contra sus compañeros de oposición, dice, mira, hay un poquito como que se convocó a la violencia, no teníamos las fuerzas. Hoy, seguir convocando un diálogo es sencillamente hacer que el gobierno compre tiempo. Y nosotros lo que demandamos y lo que exigimos es que se haga cumplir la Constitución. ¿Qué podría salir de un diálogo en estas circunstancias? Yo creo que nada o poco dentro de lo que son los actores nacionales. Lo que sí debe haber es un contexto en el cual sí puede haber actores internacionales. Creo que países aliados, como el caso de Ecuador y el caso de Bolivia, pueden jugar un papel importante. Si bien es cierto que ellos tienen una posición muy crítica con respecto a la intervención de la OEA, se puede crear, considero que puede ser una idea, algo como lo que sucedió en la década del 80 ¿se acuerdas del conflicto de Centroamérica? El grupo Contadora. Que es la figura a la que está aludiendo Kuczynski, ¿no? Más o menos claro, hay uno que se pregunta recordar qué tanto podría servir. Que el grupo Contadora era una especie de grupos de amigos que ayudó a facilitar el diálogo político dentro de los países centroamericanos, que derivó finalmente al fin de las guerras civiles dentro de los países y la pacificación de Centroamérica. Esa es una figura que me parece intermedia, que no es la aplicación de la Carta Democrática, ni tampoco es la parálisis de UNASUR. ¿Qué tan viable, Fabián, es poner la aplicación del referendo dentro del calendario que demanda la oposición? Es decir, para que en ese caso Maduro se retire del poder, que esto es hasta enero solamente, ¿no? Ya más allá, en realidad el régimen no se retiraría del poder, dejaría al vicepresidente, según esta peculiar característica de la Constitución venezolana. ¿Qué tan viable es poner el referendo sí o no en el centro del diálogo? Aquí Maduro lo tiene muy claro. Si hay referendo, se tiene que ir al poder. O sea, ellos no van a aceptar ese... No, y las encuestas todas entre 60 y 80% la tiene muy claro. O sea, determinan eso. Eso es una negación, es decirle no a la revolución chavista. O sea, decirle ahorita en estas palabras, la palabra referendo, que el pueblo decía, él ya sabe que tiene que irse del poder. Así que ese camino me parece que para el chavismo sería una gran derrota si es que se consigue el plebiscito, porque sabe, y es la razón por la cual ha utilizado todas las triquiñuelas constitucionales, legales, para evitar que la oposición se manifieste en la urnas. Ahora, algo de paradójico, mucho de paradójico hay para un régimen que abusó del estilo plebiscitario, ¿no? Que ahora desde luego, tema tanto, ¿no? Claro, una figura cuando como recordemos que en tiempo de Chávez, cuando el precio era muy alto, de $140, referéndum tras referéndum, ¿no? Aprobaba constituciones, se reelegía, etcétera, etcétera, modalidad, etcétera, pero ahora le teme a la manifestación. Ahora, hay un diplomático experimentado me decía, mira, efectivamente lo del referéndum puede ser complicado si lo pones en el centro de la discusión, si es que pones una agenda más amplia, más temprano que tarde la salida del régimen va a ser una variable en juego. ¿Sería posible, la oposición podría acceder a una figura de estas? Ahora, lo que pasa, que, digamos, baje o conjure la amenaza de violencia en lo inmediato de un baño de sangre, ¿no? Y pueda ordenar ¿Es posible una salida ordenada del régimen chavista? Lo que se llama en política, en ciencias políticas, los americanos hablan del paracaídas de oro, ¿no? Algo así, un incentivo para poder haber una transición totalmente... Irse a Cuba, no negociar la salida, evidentemente pues los casos de corrupción van a ser yo creo que copiosos, ¿no? Seamos realistas, si queremos realmente una salida, como todos lo deseamos, pacífica, y evitar una confrontación, que el escenario ya está dado para que se dé. Así es. Y parece un choque de dos vehículos que van a toda velocidad en poco tiempo. Si tenemos que darle algo de eso, ¿no? Tenemos que darle algún tipo de incentivo para que el régimen chavista no aparezca como el gran derrotado en la escena política. Porque aquí no estamos hablando únicamente, por supuesto, de tensión política. Ya conocemos las características de la crisis humanitaria, pero vemos las actualizaciones en la prensa hoy. El servicio de inteligencia está rodeando las fábricas de alimentos. Maduro ha decretado el 40% del incremento del salario mínimo, que uno dice, bueno, ¿cómo lo van a poder hacer? Ve tú a saber, ¿no?
gobierno, Claro. pero efectivamente el gobierno está tratando de repeler esta situación, Así es. ¿no? No Con medidas sociales de Correcto. dudosa aplicación. Y no hay que subestimar esa capacidad que tiene todavía el gobierno venezolano. La razón es muy simple. Ellos por años han sido asesorados por la seguridad cubana. Ellos tienen el sistema de la seguridad cubana, han estado viviendo cientos de miembros de la seguridad cubana dentro de Caracas y tienen toda la estructura de la seguridad cubana, de todo su mecanismo de seguridad cubana muy reconocido a nivel internacional porque lo ha hecho mantener al régimen cubano por más de 50 años. Entonces, no hay que subestimar esa capacidad que tiene Maduro de poder penetrar a intelectuales, sabes toda su historia de vida, Claro. ubicarlos, etcétera, etcétera. Eso porque inclusive las Fuerzas Armadas venezolanas deben estar muy vigiladas. Por supuesto, y hemos tenido al ministro de Defensa haciendo vivas a Chávez, ¿no? O sea, en fin, lo que en otras circunstancias pues sería el sustento constitucional en una situación como esta es mucho más complicado. Dos puntos para terminar. Uno es el papel de UNASUR. ¿Qué tan entorpecedor ha sido de este proceso? Acabamos de tener declarando a su Samper, secretario general Ernesto Samper, expresidente de Colombia, que en su momento pues tuvo graves problemas en su presidencia, insistiendo, ¿no?, en una vía del diálogo que para la oposición es insuficiente, número uno. Y número dos, el papel de la Iglesia. El Papa ha tenido pues un interés especial, ha recibido a Maduro, pero ya organizaciones como the Human Rights Watch también, ¿no?, le han mandado cartas al Papa. ¿El Papa puede tener todavía un rol determinante en esta crisis? ¿Todavía bueno, no se ha agotado? por el primero, el rol de UNASUR. La agenda de UNASUR en sí no es mala. La formación de una comisión de la verdad para poder investigar los casos que ha habido, saber exactamente qué cosa ha sucedido con las muertes de las personas, de los actores políticos, no es mala. Pero me parece que es una agenda de mediano y largo plazo, no es una agenda que se necesita actualmente. Y el señor Samper se ha caracterizado sistemáticamente en defender los principios de la no intervención y de la revolución bolivariana. Entonces, ya es un actor muy identificado, aunque cuando pasó por Lima, algo, digamos, creo que se conmovió por el caso acerca de la interrupción del proceso de recolección de firmas para el referéndum revocatorio y tuvo una posición un poquito más crítica, pero ese algo es aún insuficiente para pensar que la arena política de UNASUR puede ser una solución. Ahora, lo segundo, es muy claro que Maduro en una forma muy expresa, porque no estaba pauteado ni siquiera el viaje al Vaticano, él venía de negociar con países exportadores de petróleo para ver si es que pueden limitar la oferta de tal manera de que puedan lograr el precio. Pero en forma inesperada y sin la aprobación del Congreso, de la Asamblea Nacional Venezolana, que cayó en Roma en forma inesperada y logró lo que él quería conseguir, que es la ansiada foto. La foto con el Papa. La foto con el Papa. Entonces, acá tengo la legitimidad divina para poder hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces, yo ahí considero de que la figura del Papa ha sido totalmente utilizada, manipulada, y creo que ya muy tarde la Iglesia se ha dado cuenta de esto, de que una salida simplemente con el diálogo, cuando ya ha habido dos oportunidades al menos, donde ha habido diálogo y no ha servido absolutamente para nada, simplemente para consolidarse más el régimen de Maduro, sabe que ahorita no es parte de la solución total. Sí debe estar presente el diálogo, pero con otras medidas como es permitir el revocatorio, la libertad de presos políticos y la libertad de prensa. Que es, entre otras cosas, lo que exige el presidente Kuczynski, ¿no? Comenzando por el tema de los presos políticos. Fabián Bayas, muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente tendremos novedades en los próximos días con respecto al caso, al crítico, al delicado caso venezolano.